15. Entonces, ese 15 está en el puerto B, que ya lo configuramos previamente como entrada. Y esa entrada del puerto B la queremos mostrar en el puerto A, que es, tenemos los diodos emisores de luz con sus resistencias limitadoras de corriente. En el caso de los interruptores miniatura, pues tenemos nuestras resistencias a tierra de 10 kilos. Y el valor leído en el puerto A lo quiero colocar en el puerto, perdón, el valor leído en el puerto B lo quiero colocar en el puerto A. ¿Cómo le haría? ¿Alguien me quiere decir, Figueroa, Soriano? Sí, hay que ser profe. ¿Me pueden repetir? Porque me confundí un poco de mover qué valor en cuál. Mesa, ¿qué estoy haciendo ahí? En primer lugar, en MoveF, el contenido del registro ¿Cuál registro? de 0x06. ¿Qué registro es? Estamos en el banco 0. No sé, profe, permítame. Reyes, García. Pues he dicho que era el puerto B. ¿Correcto? ¿A dónde Y muevo el contenido del registro? ¿Qué hay en el puerto B? ¿Qué dijimos que hay? los mini switch con la resistencia y puse una palabra en binario, 15 me parece. Ok, ¿y eso a dónde lo movemos? Al acumulador. Ok, al registro de trabajo W. Ajá, el registro de Quiero trabajo. pensar. Ajá, ¿y luego? Y luego mueve una copia del acumulador al puerto A, que es el 5. Ok, gracias. Entonces, como pueden darse cuenta, no podemos mover el contenido de un registro a otro en una sola instrucción. Necesitamos primero apoyarnos a través del registro de trabajo, que en este caso es el registro de trabajo W. Aquí lo que quiero que les quede claro es de que tanto el 0x06 y el 0x05, en este caso, según la sintaxis de las instrucciones, que es movef, d, y movewf, son localidades o registros. En pocas palabras, en el puerto B yo tengo el contenido o el valor de un 15 dentro de la localidad 0x06. O sea, quiero que puedan, o mejor dicho, que se metan en la cabeza la sintaxis de la instrucción. Cuando es F, estos valores denotan la localidad, aunque son valores numéricos, están denotando una dirección o una localidad. Esto podría ser lo mismo, o mejor dicho, sería esto es exactamente lo mismo. Entonces, en el esqueleto del programa, nosotros vamos a utilizar un archivo de inicialización que declara todas las etiquetas, porque esta es una etiqueta que se llama port B, pero en ese archivo está declarada que el compilador, cuando vea port B, lo sustituye por su localidad, en este caso el 0x06. Y cuando vea el port A, la etiqueta port A, lo sustituye por el 0x05. Entonces, esto para nosotros programadores, pues es un poco más transparente lo que estamos haciendo,
pero eso no deja de que necesitamos conocer las localidades, es importante. Esto del W, antes de que me empiecen a preguntar, ¿es lo mismo que poner un 0? Sí. Poner un 1 y poner una F es lo mismo, sí, porque D de destino, que es el caso de move F, aguántenme las carnitas, ya me proyecté bien gacho. Entonces, D solamente pueden tener dos valores, o 0 o 1. Y es lo mismo cuando denotamos un 0 W, sí. Es lo mismo colocar en vez de un 1 la F, sí. ¿Queda claro? Ahora, ¿cómo transferir un valor a un registro? Ejemplo, el puerto B es entrada, el puerto A es salida. Supongamos que el C también es salida y quiero colocar ahí todos las salidas en unos o iluminar todos los diodos emisores de luz. ¿Cómo podría hacerlo? Entonces, todos en unos, ¿qué valor sería, Vega? Entrada, todos en unos, ¿no? No sé, payaso, ya quedamos que el puerto Ah, es sí, salida. sí, es salida, sí. Quiero enviar todos en unos, los 8 bits en unos, ¿qué valor en decimal sería? ¿No? Entonces sería un valor de 255, en el caso del hexadecimal, pues sería el FF. Entonces estamos, en este caso K es un número, o sea, no estamos haciendo referencia a una localidad 255, sino que esto, como la sintaxis me dice que es K, esto es un número. ¿Este número a dónde lo voy a poner? Alguien habló, pero creo que le da miedo. Pues en esa instrucción yo no veo que haya movido nada absolutamente al puerto C. Ahí lo estoy moviendo al registro de trabajo W. Esa es la pregunta. Y Entonces, sería move WF port C. move WF por C, ¿correcto? Move WF 07, o lo mismo que sería por C, porque estoy utilizando ese archivo de inicialización que me permite utilizar las etiquetas o los nombres propios de los registros. En este caso estaría yo, si tengo a la salida del puerto C los diodos emisores de luz, estaría enviando el valor de 255, todos en unos. De esta manera, con el uso de estas tres instrucciones de movimiento, que es move F, move WF y move LW, son las únicas herramientas que yo, programador, tengo para mover el contenido de los registros a otros registros. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Ok, la siguiente instrucción, ¿cuál era? Las de limpieza. Entonces, la sintaxis, el que habló, ¿cuál es la sintaxis completa de clearrf? CLRF F. ¿Qué hace esta instrucción? Mueve el registro, o mejor dicho, limpia el contenido del registro que yo le indique, en este caso, la localidad F.
¿Y el otro cuál era? CLRW. Y no tiene ningún valor. Entonces, CLRW limpia el contenido del registro de trabajo. El registro de trabajo no tiene una dirección, está implementado en electrónica justo a la salida de la unidad lógico-aritmética. Y esas son las dos instrucciones de limpieza. ¿Qué otras instrucciones tenemos? Una instrucción no operativa. ¿Qué hace la instrucción no operativa? Consume un ciclo de reloj, no tiene una acción fuera de esa. ¿Cuál es la otra? BSF. Y FB. P. Entonces, en este caso, esta B denota el bit al cual voy a modificar. ¿Cómo lo voy a modificar? ¿O qué hace esta instrucción? Pone en 1 ese bit específico. La siguiente, ¿cuál es? BCF. F, B. Entonces, B solamente puede obtener valores del 0 al 7. Entonces, ¿qué estaría haciendo aquí? Ejemplo, si yo pongo BSF 0x03, 0x05, BSF 0x03, 0x06. ¿Qué estoy haciendo aquí? Nieves. No escucho Nieves. A ver aquí, ¿qué estoy haciendo? Está claro el RP0 y el RP1, ¿no? Pero se va en el registro, ¿está así? Estoy manipulando el bit RP0 y el bit RP1 del registro 3, que es el registro de estado. ¿Y cuál es la acción que estoy generando? Es cambiarme al banco 3. ¿Queda claro? Entonces, esto sería exactamente lo mismo que colocar aquí status RP0 y status RP1. Entonces, de tal manera que me acabo con esas dos instrucciones, me acabo de cambiar al banco 3. ¿Correcto? ¿Cómo le haría para cambiarme al banco 1 ahora? Entonces, si yo coloco estas dos líneas, ejemplo, BSF status RP0, BCF status RP1, me cambiaría al banco 1. ¿Cómo me cambiaría ahora al banco 0? ¿Sí? Entonces, en esos dos cambios, alguien me podría decir, si el bit, uno de los dos bits ya estaban en la condición que queríamos, ¿por qué no nada más nos ahorramos un microsegundo y solamente manipulamos el bit que queremos hacer el cambio? ¿Es posible? ¿Es viable? La labor del programador en este caso es siempre dar pasos con los pies en la tierra y asegurarnos todos nuestros movimientos. En pocas palabras, esa es la razón por la cual ponemos las dos instrucciones cada que hacemos el cambio. Existen estas instrucciones que pertenecen al microcontrolador y existen otras instrucciones que serían, en este caso, que pertenecen al compilador. Entonces, ejemplo,
Si yo me quisiera ahorrar un paso, yo puedo hacer uso de una instrucción que se llama bancel. Bancel es una instrucción del compilador, no pertenece a las 35 instrucciones, que me permite hacer el cambio de banco. ¿Qué necesito entregarle a bancel? Necesito entregarle el nombre propio de un registro, el cual se encuentre en el banco al cual yo me quiero cambiar. Ejemplo, ¿creen ustedes que sería viable utilizar bancel status? ¿Por qué no? Porque se encuentra en los 4 bancos. Si yo me quisiera cambiar al banco 3, ¿sería viable colocar bancel Ansel? Ansel solamente se encuentra en el banco 3, ¿correcto? Y para cambiarme al banco 1, ¿sería viable que ponga yo bancel 3B? ¿Por qué? ¿Por qué me dicen que sí? 3B se encuentra en 2 bancos. Entonces, ¿cómo demonios va a saber el compilador a qué banco me quiero cambiar si se encuentra en 2 bancos? ¿En qué banco se encuentra? En el 1 y en el 3. Entonces, no es viable utilizar, si me quiero cambiar al banco 1, 3B, tendría que utilizar 3A. Esto sí es permisible. Y si me quiero cambiar al banco 0, ¿qué tendría que hacer? Ejemplo, ¿podría hacer esto? Correcto. Entonces, el uso de bancel le permite al programador ahorrarse la escritura de 2 líneas, pero ojo, el compilador sustituye bancel por esas 2 líneas. Entonces, bancel se ejecuta como si nosotros estuviéramos agregando las 2 líneas. Inclusive el compilador pudiera, pero no lo está haciendo, ahorrarse una de las 2 líneas. Lo está haciendo también de manera segura. Entonces, si alguien va a preguntar cuánto demora en ejecutarse bancel, número 1, no es una instrucción del compilador y se sustituye por las mismas 2 líneas que deberíamos nosotros de estar programando. ¿Quedó claro? ¿Los que están en casa? Entonces vamos a poner cualquier registro que solo esté en un banco para poderlo usar. Así se llamó la hora. ¿Correcto? Los que están en casa, contesten, maldita sea. Sí, profe. Gracias. Entonces, ahí tenemos ya la respuesta para hacer el cambio de bancos. ¿Qué otra instrucción sigue? La instrucción de brinco. Profe, para si estuviéramos, por ejemplo, en el banco 3 y nos queremos regresar al banco 0, ¿sí sería válido borrar todo el registro de estatus? O sea, con el clear F. Borrar todo el registro de estatus. A ver, mi chavo. El registro de estatus tiene 8 bits, de los cuales para hacer el cambio de banco de manera directa solamente es el bit 5 y 6. ¿Crees tú que sea lógico alterar el resto de los bits que no tienen culpa de lo que quieres hacer para lograr tus malévolos fines? O sea, BSF y BCF son exclusivos para manipular un solo bit. Tenemos otros bits necesarios y que realizan otras funciones. Número 1, 2 de ellos no los puedes alterar. No son de escritura. TO y PD, creo. Muy bien. Entonces, la instrucción de Goto, que es brincar a la línea donde tenga una etiqueta K. Ojo, aquí K no denota un número, denota una etiqueta. Ejemplo, yo le puedo decir Goto al ciclo principal, o Goto CP, esa va a ser mi etiqueta, o Goto parar, o Goto X no. La etiqueta que ustedes se puedan imaginar.
es un brinco goto a la línea que yo le diga donde se encuentre esa etiqueta. ¿Quedó claro? Vega. Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Las adiciones. Las adiciones me gustan porque son simples. AWF, la sintaxis completa, F, D. Y ALW. Entonces, las sumas me gustan porque A más B es lo mismo que B más A. Entonces, el resultado es exactamente lo mismo. Aquí, número 1, en la primera que estoy sumando, el contenido de la localidad que yo le indique, más el valor que se encuentre dentro del registro de trabajo W. ¿Y dónde dejo el resultado? En F o en W, no en otro registro que me gustaría dejar el resultado, sino es el mismo F que estoy haciendo referencia en esa instrucción, o pues W nada más hay uno, no hay otro, o en W. ¿Queda claro? Entonces D solamente puede valer o 0 cuando es W, o 1 cuando es el propio registro F al cual está involucrado en esta línea. ¿Alguna duda, Figueroa? No sé cuál de los dos, pero mío no. No, tampoco, profe. Ok, gracias. Entonces, ahora la siguiente instrucción, ADDLW. ¿Qué estamos sumando? ¿Qué sumamos con qué? Para empezar, ¿qué es K? ¿Es una etiqueta? Es un valor, no es una variable, es un valor numérico. ¿Con quién lo sumamos? ¿Dónde dejamos el resultado? Entonces, la sintaxis nos dice, suma el valor K con W y se queda en W. No hay otra opción. No hay opción de destino aquí. Mancilla, ¿estamos bien? Becerra. Sí, profe. Ok, entonces, la clase de hoy se centra en las restas. Esa es la que me interesa. ¿Por qué es importante la resta? Ya lo habíamos mencionado. Si dos números son iguales y aplico la resta, ¿el resultado de qué va a ser? 0. Entonces, eso sí me interesa. Y la resta es sub, ¿qué? WF, ¿qué más? F, D, registro de destino. Y la otra, sub LWK. Aquí sí hay gato encerrado. ¿Quién resta a quién en la primera? ¿Es F menos W o W menos F? A ver. Mesa que más aplauda. Dime. ¿Quién resta a quién? Sí, profe. En la primera, que es sub WF, se resta, no, es F menos W, ¿Y en la segunda? K menos W. ¿Cómo se llamó la obra? En En las dos es menos W. las dos es menos W. Así se llamó la obra. Entonces, en la resta es importante acordarnos que siempre se va a restar menos W. Ejemplo, si yo pongo aquí F igual a 8 y W igual a 3, y yo ejecuto esta instrucción, ¿cuál es el resultado? Cinco, ¿no? No lo acabamos de decir, ¿quién resta a quién? Entonces, ahora, ¿dónde queremos dejar el resultado? Pues depende de D. Si D vale W, el 5 sustituye al 3. O si D vale 1 o F, el 5 sustituye al 8.
¿Quedó claro? Sí. Gracias. Entonces, ¿qué sucede si... A ver, no, aquí no va a quedar. Ok, el resultado fue un 5. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se altera la bandera C? Ahí tienen una tabla de cuando W es menor o igual a F. ¿Cómo se comporta C en este caso? Dice que C vale un 0 o vale un 1. ¿Seguros? Menor igual. Sí. Igual a 1, ok. Y si W es mayor a F, ¿cómo se comporta C? 0. ¿Y 0 negado es qué? 0 negado es qué? Negativo. No, el 0 negado es un 1. El 0 en binario. Y el 1 negado es un 0. Entonces, si se dan cuenta, para la resta es el valor negativo. Entonces, en pocas palabras, en este caso, ¿cómo se comporta C en este ejercicio? Bueno, les voy a quitar el negativo para que no se tonten. Entonces, ahora sí, ¿cómo se comporta C en este caso? Igual a 1, ¿correcto? Sí. Y en ese otro caso, ejemplo, si yo pongo F igual a 8 y W igual a 8, ¿cómo se comporta C? Igual, como no. Y si yo pongo F igual a 8 y W igual a 12, ¿cómo se comporta C? 0. Ok, ¿y qué me indicó? ¿Qué me indica que C sea 0? Que W es mayor a F y que el resultado es negativo. ¿Y qué me indica C igual a 1? Que el resultado es 0 o que los dos números son iguales o es menor a F. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí, bro. Ok. Entonces, este es el meollo de la resta. Entonces, la resta nos está diciendo a través de C si un número es menor o igual o es mayor que otro. ¿Cómo sabría yo si dos números son iguales? Entonces, ¿cómo se comportaría Z en el primer caso? ¿Cómo se comportaría Z en el segundo caso? ¿Viste? Igual. Sí, eso. Ahí están los resultados. ¿Y en el tercer caso? ¿Están de acuerdo allá en casa? Sí, sí. Entonces, la bandera de 0 o la bandera de acarreo y llevada son la clave para saber si dos números son iguales o si un número es menor o igual a otro o si un número es mayor que otro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, la de sub LW es exactamente igual y se comporta C exactamente igual. Aquí la única diferencia es de que vamos a restar K menos W. ¿Quedó claro? No creo que haya dudas ahí, ¿o sí? Bien. ¿Cuáles son las siguientes instrucciones? ¿Cuál, perdón? Incremento y decremento.
Ok, gracias. Inc F, F, D y dec F, F, D. ¿Cuántas unidades incrementamos? ¿2 o 3? Una sola unidad. Ejemplo, si en la localidad F hay un 7 y ejecuto inc F, 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 o sea, el resultado del incremento va a quedar en el propio registro que voy a incrementar, pues ahora vale un 8. O sea, incrementamos una unidad. ¿Quedó claro? Y decrementamos también una unidad, no las que nosotros queramos, es solamente una unidad. ¿Correcto allá en casa? Ok, sí. Muy bien. Entonces, estas son el escalón para las que el segundo punto de la clase de hoy, así como lo más importante de la clase de hoy es la resta, porque nos está permitiendo ya visualizar la lógica para implementar una decisión, que es el if-then. Pues nada más necesitamos ahora el habilitador, que es las evaluaciones, que es bit, test, f, skip, if set, f, b. Y bit, test, f, skip, if clear, f, b. Entonces, ¿qué sucede si yo pongo btfs, f, en este caso, después de ejecutar esta parte? Número 1, ¿qué hace? A ver, Nieves, por favor. Nieves, tu micrófono. Gracias. Entonces, regresamos. Maldita sea, Nieves. Regresamos al ejemplo. ¿Qué hace la instrucción BTFSS? Estas instrucciones tienen o se ejecutan en un ciclo de instrucción cuando la condicional que está evaluando no se cumple. A ver, otra vez dime. Sí, ¿no? O sea, ya la función dice que estamos testeando un bit y estamos poniendo... ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Estamos testando. Ah, chingado, así viene en el diccionario. En español, güey. Ah, ok. Evaluando, gracias. Ajá, no seas naco. Ajá, y luego. Y entonces estamos evaluando un registro desde un bit solamente. No, está evaluando el bit Z del registro SAT. Perdón. Ok. Entonces, el compañero aquí tuvo un lapsus. Regresamos. ¿Qué hace la instrucción BTFSS? Evalúa. Si esa evaluación, o sea, se evalúa el bit B del registro F, brinca una sola línea si la evaluación resulta verdadera. Pero si es falsa, pues ejecuta la siguiente línea. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasaría? Ejemplo, voy a poner aquí algo que no se va a usar, pero... ¿Sería correcto esto? Entonces, aquí ya es un if. Entonces, estoy diciendo, número 1, antes de esta línea, habría una resta. Y sería este caso, 8 menos 8. Justo después de ejecutar esa resta, pregunto, ¿Z está en 1? Sí, está en 1. Brinco
y demora 2 ciclos de instrucción y ejecuto, el resultado fue 0. ¿Sí? Y en caso de que no se cumpliera la condicional, pues quiere decir el resultado es diferente de 0. Y digo que esto no se va a ejecutar porque no va a haber este goto. Va a haber las instrucciones que yo quiero hacer cuando sea 0. Porque es lo que sigue. Ya brinqué, ya sé que es 0. No necesito decirle, vuelve a brincar a otro lugar. Porque yo ya sé que es 0. Si me estoy explicando esa línea, no iría las instrucciones que quiero yo realizar en el if then. Entonces, cuando se cumple, y luego then es si no se cumple, hago otra cosa. ¿Sí me expliqué? Entonces aquí iría lo que quiera yo hacer cuando sea el resultado 0, las líneas, sin la etiqueta, sin el brinco, y en la otra sí necesito brincar. Entonces ya que ejecuté cuando sí es 0, ahora sí pongo una etiqueta cuando no fue 0, qué instrucciones quiero ejecutar cuando no sea 0. ¿Me expliqué allá en casa, sí o no? Sí, por favor. Muy bien, entonces ya estamos viendo que C ahora también lo puedo evaluar con BTFSS o BTFSC. Esa es la funcionalidad de esas dos instrucciones. Aparte de BTFSS y BTFSC, tenemos otras dos que nos permiten evaluar. ¿Cuáles son? Entonces, estas instrucciones tienen doble acción. Siguen incrementando o siguen decrementando una unidad, el registro F que yo le diga, y siguen dejando el resultado donde yo le indique con D, en el propio registro F o en W, tal cual INC F o DEC F lo hacen. Estas otras, exactamente lo mismo, más aparte, evalúan si el resultado es 0. ¿Qué significa esto? Que ejemplo, una variable X, yo la inicializo en 0 y la incremento n veces. Como estamos hablando de un microcontrolador con registros de 8 bits, entonces, ¿cuál sería el máximo valor de 8 bits? 255. Lo incremento una vez más, ¿qué sucede? Se desborda. Pasa a valer 256. C de acarreo vale un 1 y el registro se desborda y se reinicia en 0. El 256 requiere 9 bits para ser representado, que sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Queda claro? Por eso se reinician los primeros 8, pero C nos indica, ¿sabes qué? No lo podemos representar con 8 bits. Ya nos pasamos, ya estamos en otra vuelta. Entonces, ahí es cuando INC FSZ se incrementó y valió 0, nos dice se reinició tu valor máximo. ¿Queda claro? ¿Y qué sucede si una variable yo la inicializo con un valor de 255 y la decremento n veces? Pues va a llegar a valer un 1 y 1 menos 1 es 0 y también va a brincar una línea cuando se cumpla que el resultado sea 0. Si no se cumple, pues quiere decir que ejecuto la siguiente línea. Estos son muy útiles, el INC FSZ y el DEC FSZ son muy útiles para el control de ciclos, el do while, en el cual se ejecuta lo que está dentro del ciclo mínimo una vez, se evalúa al final, ejemplo, si lo quisiéramos hacer 10 veces, lo decrementamos 10 veces hasta que valga 0 y me salgo. ¿Queda claro?
Correcto. Entonces, estas dos de INC FSZ y DEC FSZ son muy útiles para el control de ciclos y también nos puede servir como método de evaluación para otros usos, pero específicamente para el control de ciclos. Entonces, ya aquí estamos conversando de las instrucciones que nos van a permitir hacer evaluaciones, que nos van a permitir controlar ciclos. Ya también vimos las instrucciones que nos permiten cambiar de bancos. Ejemplo, si yo cambio al banco 3, ¿qué instrucción tendría que hacer para limpiar los registros de Ansel y Ansel H? ¿Las 19 instrucciones llegamos hasta estas o hay más? Correcto. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué haría este código? Ojo, en ensamblador siempre en la columna 0 solamente van a haber etiquetas de código y en la segunda columna va a haber mnemónicos y en la tercera columna solamente van a haber los operandos de esos mnemónicos. Ejemplo, tendríamos ORG 0x00 que denotaría el vector de restauración. ¿Qué sucede cuando se reinicia o se restaura el micro? Viene esta línea y ejecuta la siguiente, la primera línea del código. ¿Y qué sucede si yo coloco aquí cell, Ansel, y luego yo pongo CLRF, Ansel y CLRF, Ansel H? ¿Qué estoy haciendo ahí? Entonces se reinicia el micro. Esta me la robé de no sé dónde. Era de los ceros, ¿no? De los bits. ¿Dónde está mi ejercicio del cero? En la resta, ¿no? No. Por ahí, creo que lo borró. Oh, creo que me lo chuté. Bueno, lo eliminamos. ¿Qué hice ahí, señores? Le dije, vámonos al banco 3. Le quiero partir la mandarina en gajos a los registros Ansel y Ansel H, porque esos registros están en unos. ¿Y cómo los cambio a ceros? Con limpieza. ¿Queda claro? ¿Cómo podría haberlo hecho si no quiero ejecutar limpieza? Move LW 0x00 y move WF Ansel. ¿Queda claro? Y también pude haber ejecutado move WF Ansel H. ¿Queda claro que estas tres líneas hacen exactamente lo mismo que las dos líneas siguientes? ¿Por qué? Porque el 0 sigue estando en W, no ha sido alterado. Entonces sigo transfiriendo valores de 0 al registro de interés. Entonces puedo o es correcto las primeras tres líneas, sí, o si lo quiero hacerlo con solamente dos líneas, puedo ir directamente con la instrucción de limpieza. ¿Quedó claro? Entonces ahí anótenlo. Voy a borrar las primeras tres porque no las necesito para este ejercicio. Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo le hago para irme al banco 1? ¿Es correcto eso? ¿Y qué quiero hacer? ¿Quiero colocar el puerto B como qué? ¿Como entrada? Sí. Entonces, ¿qué son entradas? ¿Unos o ceros? Unos son entradas, ceros son salidas. Move LW, ¿cuáles son 8 unos en hexadecimal? 255.
¿Alguien me puede decir, profesor, los puertos ya están configurados como entrada por defecto? ¿Me podría ahorrar esas dos líneas y simplemente limpiar y configurar como salida el resto de los puertos? Vuelvo a la respuesta es la misma. Yo, programador, me corresponde asegurar en todo momento cada uno de los pasos que doy. Entonces, yo quiero el puerto B como entrada, lo configuro como entrada, no me quedo esperanzado a lo que el fabricante me dice que son los valores por defecto. ¿Me expliqué? Entonces, esto, si yo lo estuviera programando, yo lo haría así, en el orden correcto. Entonces, primero tris A, posteriormente el tris B y tris C, D y E. Y alguien me puede decir, pero si yo no quiero utilizar el resto de los puertos, ¿por qué los tengo que configurar? Porque yo, programador, necesito saber el estado de los puertos y debo de decidir cómo dejarlos. No me importa si los quiero dejar como entrada, los tengo que programar como entrada yo, no los valores por defecto del fabricante. ¿Quedó claro allá en casa? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Profe, creo que ya quedan 2 minutos. Sí, gracias. Atención, se va a autodestruir. ¿Qué hace? ¿Qué estamos haciendo aquí? Esa es la pregunta. Se vuelven a conectar lo más rápido posible, les genera una nueva cuenta. A ver, aquí tenemos, en clase tenemos una pregunta. Número 1, ¿qué hacen estas líneas en azules que tenemos? Les comparto la pantalla. ¿Qué hacen estas líneas? Entonces, el código completo, ¿cómo se llamó la obra? Voy a disminuirlo, se supone, lo voy a disminuir para que entre en una sola pantalla. A ver, ¿ahí entra? Sí, ahí entra. Bueno, casi entraba. Una menos. 25. Ahí está. Este es nuestro código, el cual programamos el día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué hace el código en esas líneas? Lo que hace primero es el valor que tiene el puerto B, se lo manda al registro W y después ahí lo que único que hace es que el valor que tiene W se lo pone ahora al puerto A y después pues salta a CP para que se vuelva como a ciclar. Para que se vuelva como a ciclar. ¿Cómo a ciclar? Bueno, que tenga una etiqueta en la cual haya como un bucle. La etiqueta... Ay, hijo de tu madre. ¿Qué acabas de decir? Bueno, es que no sé cómo llamarlo en español, sí. No sea payaso, no sea payaso. Sí. Cuando naciste, tu biberón decía ahí, tenía instrucciones en inglés. Bueno, sí las tenía, pero no te las dije. No, sí. ¿Cómo se dice lo que quieres decir en español? Un ciclo repetitivo. Ok, gracias. Gracias por usar tu lengua materna. Ok, entonces, aquí el compañero presencial nos dice que si es necesario este goto, él dice que lo eliminemos. Que así estaría bien padre el código. ¿Ustedes qué opinan? Pues ahí se va a acabar el programa, ¿no? Abajito, en End. Solo lo va a hacer una sola vez. Es que ustedes siguen pensando que la programación es en una computadora
En este caso, el microcontrolador, una vez que enciende y que late su corazón y que fluye la energía a través de su cerebro, nunca para, al menos que lo desenergicen. Entonces, esto sería algo erróneo. Entonces, si ustedes piensan que ya no va a hacer nada aquí estamos, yo programador la estoy defecando. Entonces, si quisiera, en cambio, programarlo que el microcontrolador se encendiera, viniera el vector de restauración, configurara los puertos y leyera el puerto B y escribiera en el puerto A una sola vez, o sea, si quiero que el programa se ejecute de esa manera, pues lo estoy haciendo mal porque tendría que hacer aquí que se quede en esa línea. Entonces, si eso es lo que yo realmente quisiera, que se inicializara el microcontrolador y que hiciera una sola lectura y que no hiciera absolutamente nada más, tendría que decirle, ¿sabes qué? Quédate en esta línea. Esto sí es válido. ¿Queda claro? Pero lo que yo le estoy diciendo es, realiza esta tarea principal, que es leer de manera continua el puerto A y escribir el valor en el puerto B. Una vez energizado, entonces nosotros movemos los interruptores miniatura en el puerto B y el resultado se va a ver reflejado en el puerto A en todo momento. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Como pueden darse cuenta, ya tenemos nuestro primer programa. Este código nos podría servir para, número 1, saber que nuestro micro funciona. Número 2, que nuestro cableado de la práctica funciona. Número 3, que nuestro programador funciona. Entonces, este esqueleto del primer código nos sirve para evaluar y decir, nuestras herramientas funcionan, yo puedo seguir programando y ya doy por verdadero lo que acabo de comentar. Con las 19 instrucciones que acabamos de ver, ¿qué podríamos hacer? Podríamos evaluar si el valor ingresado a través del puerto B coincide con un valor que nosotros definamos. ¿Queda claro? Entonces el usuario está en los interruptores miniatura, yo puedo programar, ya sé cómo hacer una evaluación. ¿Qué pasa si yo quiero, ejemplo, que el puerto A se ponga en 255 o todos en unos? Número 1, realizar una operación matemática. Ya me estaba brincando a las evaluaciones, pero ahora vamos a bajarnos de grado. Si yo quiero ingresar el valor, siempre le voy a sumar un valor más o restarle un valor más y el valor entregarlo o mostrarlo en el puerto A. Ejemplo, ¿qué quieren hacer? ¿Sumarle un valor o restarle un valor? ¿Qué quieren hacer allá en casa? Sumarle un valor. ¿Qué valor, Nieves? No sé ustedes, pero yo me siento bien picudo cuando uso esto. Ahora sí, ¿qué onda? ¿Qué valor queremos? Nieves. Pues al revés. Como Nieves no quiere participar, vamos a ignorar. Vamos a sumar un 5. Entonces el valor ingresado por el puerto B le vamos a sumar un 5 y le vamos a poner el puerto A. ¿Queda claro? Sí, perdón, profe, es que se traba. Ya no quiero hablar contigo, Nieves, me perdiste. Perdón, profe. Que no vuelva a suceder. Un 5, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que el valor ingresado por el puerto B, yo le sume un 5 y el resultado de esa suma lo ponga en el puerto A.
Si terminan allá en casa, me dicen y me comparten la pantalla para revisarlo. Un 5, ¿verdad? Ujú. Después del modo F, añadir una instrucción más, que sería la de ATLW. Sería hacer X05. ¿Es correcto esto allá en casa? ¿Agregar esta línea? No escucho. ¿Estamos solos en el universo? Bueno, la parte del 05 creo que está mal porque debería estar 50, ¿no? Primero. No, ya lo vi. Sí, lo vi al revés. Es que no alcanzo a ver. ¿Usas No, drogas, sí. compañero? Sí, está bien. No, ¿mande? ¿Usas drogas? No, no, es que no lo había visto como estoy en celular, pues se ve chiquito, pero no, está bien. De hecho, sí está bien porque ahí al W, pues, ya nada más abajo se le agrega la literal, que está en 0x05 y se lo agrega al registro de trabajo. 0x05, no 0x05. Muy bien. ¿Y qué pasa si le quiero restar un valor? Ejemplo, un 8. ¿Podría ser esto? Pues el valor ingresado por los interruptores miniatura, yo le resto un número constante, en este caso es un 8, y lo muestro en la salida. ¿Es correcto eso? No, ¿Por qué no? porque cuando dé un valor negativo va a cambiar la representación del número. No, porque aquí estoy restando 8 menos el valor ingresado en los interruptores miniatura. Esa es la respuesta. Entonces, no estoy haciendo lo que yo quiero hacer, no le estoy restando un 8, sino que al 8 le estoy restando el valor ingresado. Sí, porque está en W y al W le estamos restando el 8. No, el 8 le estamos restando W. Ajá, sí. ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿cómo tendría yo o cómo podría yo hacer lo que quiero hacer de manera correcta? Hay que utilizar un registro que se puede utilizar para poner datos y guardar cuando el puerto B y después restarle W. O sea, necesito una variable. Ajá. Entonces, el compañero dice que necesito Vx, EQ, cero x 020. ¿Y el sub W cómo se podría? Sub WF. Ya está el valor en W, ya no vale. Sí. Porque estamos en... No. Ok, Sí. están las dos variantes. Las dos variantes las podemos comentar. Ahí les va. El compañero, olvídense del EQ. No lo vieron. No saben qué significa el EQ. Maldita sea, no lo vieron. Ahí voy. Ahí. No. Ahí no. Acá. Ahí está. El compañero dice que haga esto.
¿Sería correcto esto? ¿Los que están allá en casa? ¿Eso es lo que querías hacer o no? Sí. ¿Sí? ¿Los de que están aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos programando de manera limpia? Sí, no hay ninguna línea que no debe de estar. ¿Nuestras ideas están claras? Sí, están claras, ahí están. Entonces, el valor ingresado por el puerto B, le resto lo que hay en W, que es un 8, que es lo que yo quiero hacer, lo dejo en W y lo muestro en el puerto A. Sí sería correcto esto que tengo aquí. ¿Está claro allá en casa? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora sí, lo que yo quería hacer, ejemplo, control Z, control Z, control Z, control Z. Ah, no deshace nada de esta cosa, no hay control Z. Entonces, ¿cómo estábamos aquí? Ejemplo, esto era un move F. Aquí estaba y yo quería el 8. Y quedamos que ¿quién resta a quién? Siempre es menos W. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar por arriba. Ahora sí tenemos el EQ. Se llama VX. Entonces, ¿cómo declarar? En este caso, sabemos que en el banco 0, a partir de la localidad 0x20, hay 96 registros vacíos que yo puedo utilizar para mis malévolos fines. En este caso, yo le estoy diciendo al compilador, cuando veas la etiqueta VX, sustitúyela por la localidad o el número 0x20. Estos EQs es lo que tiene el archivo de inicialización que me permite utilizar tris A, tris B, port A, port B, status. Están esas etiquetas con el EQ y los valores respectivos de los registros. ¿Queda claro? En este caso yo estoy renombrando con VX el 0x20. Entonces, este valor ingresado en el puerto B, yo lo puedo poner en VX. Y ahora sí, colocar sigue siendo su, no, pero tengo que cargarlo a W antes, mu L W 0x08 y posteriormente mu no, su WF. Entonces, esto realiza lo que quiero que hagamos, pero está sucio. Número 1, tenemos ¿qué les gusta? ¿Una línea de más? ¿O 2 líneas de más? En comparación con lo que teníamos hace rato. Una, ¿no? Una y aparte de que declaramos varios. Oh, no, pero la declaración no nos vale. No ocupa espacio. Ok, eso haría lo que queremos que haga, pero no es tan eficiente. Un poquito sucio. Quiere decir que no tengo claro lo que quiero hacer. Una tacha. Mal programador. ¿Quedó claro lo que hicimos? Sí, profe. Muy bien. Ya son las 2:30.
de tarea van a hacer un programa que inicialice Vx en 0 antes del ciclo principal y la incremente una unidad y lo muestre en el puerto A hasta llegar al valor de 100. ¿Cómo se llamó la obra? Se los voy a escribir porque tienen cara de que la van a defecar. Ahí les va. Vx igual a 0. Fuera del ciclo principal. En el ciclo principal van a incrementar Vx. Vx va a ser igual a Vx más 1. Y eso lo van a mostrar en el puerto A. Va a ser igual a Vx. Y vamos a llamarle ciclo 100. Lo van a mostrar hasta que sea el valor de Vx, si es menor o igual a 100. Si Vx es menor o igual a 100, se muestra el incremento. Si no, se restablece Vx igual a 0 y se vuelve a mostrar. Exactamente. Llega a 100 y se reinicia a 0 nuevamente. Así se llamó la obra. ¿Quedó claro? ¿Ya lo anotaron con sus propias palabras? Entonces, inician Vx en 0, entran a un ciclo, lo incrementan una unidad, lo muestran en el puerto A 100 veces hasta llegar al 101, se reinicia y se vuelve a mostrar otra vez el 1. El 0, ¿no? Sí, pues sí, les estoy encargando el código. Ya tenemos aquí el código necesario. Aquí es cómo declarar Vx, cómo inicializar los puertos y lo que la tarea va a quedar aquí dentro del ciclo principal. Y lo que le había preguntado, profe, entonces es como inútil porque estaríamos perdiendo tiempo, ciclos de instrucción. ¿No? ¿Me dijiste inútil? No, claro. ¿Sí, no? ¿Es inútil qué? Porque le había dicho que si quitábamos el GoTo para que estuviera más en el ciclo de instrucciones que necesitamos, porque si se regresa al principio estaría volviendo a configurar y perderíamos tiempo, ¿no? ¿Tú querías que se volviera a configurar? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Es lo que le pregunté hace rato, de que si le quitábamos el GoTo. No iba a hacer eso. No, o sea, se iba a quedar. Se iba a quedar ya, o sea, lo de la configuración solo es una vez. El pic. Lo que iba a hacer era algo indefinido que no nos interesa siempre hacer algo definido y por eso necesitamos o ciclarlo en esa línea o que lo haga una y otra vez, que aquí lo que queremos es una y otra vez. Imagínate, el microcontrolador ejecuta estas instrucciones en un microsegundo. ¿Crees tú que te va a dar tiempo de cambiar el valor al valor que tú quieras? Pues tendrías que cambiarlo, alimentarlo y ver el resultado. Entonces, aquí, ojo, en Bancel, ORG, pertenecen al compilador, no forman parte de las 35 instrucciones, eso nos queda claro porque no vienen en la tablita de las 35 instrucciones. Digo, si tenían esa duda. Muy bien, ya tienen la tarea, hacer un contador del 1 al 100 y que se reinicie de manera indefinida. No lo hace una sola vez, sino lo hace una y otra vez, del 1 al 100, del 1 al 100, del 1 al 100, del 1 al 100, del 1 al 100. Ese es su trabajo. Es el código que les estoy encargando desde la declaración de Vx hasta el end. El código completo. ¿Quedó claro? Es todo por hoy, señores. Ya saben que la siguiente sesión vamos a ver la introducción del MPLAB para poder compilar estos códigos y generar el archivo ejecutable y poderlo ver funcionar en electrónica la primera sesión. Es todo por hoy, gracias por asistir. ¿El material ya para la otra clase o de la otra clase? Interruptores, miniatura, resistencias de 10 kilos.